Dicen que no existe la gente normal. En un mundo plagado de incertidumbre siempre ha existido la rareza y la curiosidad, pero a lo largo de la historia ha habido innumerables personajes que más que curiosos son intrínsecamente dementes. Los científicos han sido los pioneros y los responsables de todo lo que conocemos actualmente, pero muchos de ellos usaban métodos poco ortodoxos e inhumanos, al punto tal que más que decir que era en nombre de la ciencia, pareciera más como una historia sacada de una película de terror. En este top mencionaré a aquellos eruditos que dedicaron su vida a la investigación de una forma muy macabra y perturbadora, al punto tal que se le consideraba como dementes. Prepárate para conocer a los personajes más cínicos e inmorales en nombre de la ciencia. Estos son los 7 científicos más locos de la historia. El hombre que abre esta lista fue considerado como uno de los científicos más enfermos de la época de la Primera Guerra Mundial hasta nuestros días. Ilya Ivanovich Ivanov fue un biólogo de la Unión Soviética que se especializó en el campo de la inseminización artificial y la hibridación interespecífica de animales. Fue pionero de esta práctica al cruzar híbridos de animales como el cebroide, híbrido de cebra y burro, el subrón, híbrido de bisonte y vaca doméstica. También realizó diferentes experimentos de los cuales hibridó un antílope con una vaca, un ratón con una rata, un conejo con una liebre, entre muchos otros. No quedando conforme con esto, se le ocurre la idea de que podría existir la hibridación humano-mono. Intentó colocar esperma de un primate en hembras humanas, pero no logró nada ya que los simios que utilizó no habían superado la pubertad. En el transcurso de la reorganización política general en el mundo científico soviético, él y varios científicos implicados en la planificación de estos experimentos fueron arrestados, y cada uno de los centros que operaban fueron cerrados. Otro científico soviético que se suma a esta lista es Vladimir Petrovich Demikov. Este fue un científico de la URSS pionero de los trasplantes de órganos. Fue reconocido principalmente por su extraño caso de un perro de 2 cabezas. Realizó un experimento que consistió en trasplantar la cabeza, hombros y patas delanteras de un pequeño perro en el cuerpo adulto de un pastor alemán. El resultado fue algo que parece salido de una película de terror. Un perro con 2 cabezas con movilidad independiente, el cual solo vivió por algunos días. No quedando conforme, realizó otros 19 experimentos en el transcurso de sus 15 años. Todos murieron por rechazo de tejidos viviendo máximo 2 meses. Los trabajos de Demikov sirvieron para mejorar los procedimientos de trasplantes de órganos, que se usan hoy en día para salvar a millones de vidas. Esto no se le reconoce del todo, ya que los procedimientos son considerados barbáricos y muy extraños, altamente condenados por crueldad animal. A partir de aquí, los horrores aumentan al decidir experimentar ya no con animales, sino con seres humanos. Aunque muchos dicen que esta historia fue solo una leyenda, el personaje que mencionaré a continuación sí existió y es 100% real. Johann Conrad Dippel fue un teólogo pietista, químico y médico alemán del siglo XVII que vivió en el castillo de Frankenstein, cerca de Darmstadt, Alemania. Gran parte de su vida practicó la alquimia y la anatomía. Dippel especialmente estaba interesado en crear vida artificial y en encontrar el secreto de la inmortalidad. Creó una especie de elixir de la vida, el cual obtenía de machacar órganos y huesos de animales, que luego filtraba en tubos de hierro, el cual nombró como el aceite de Dippel, que según él prolongaba la vida hasta más de 100 años. Dippel se ganó la reputación de ladrón de cuerpos, los cuales robaba para intentar realizar sus macabros experimentos. Se rumoraba que intentaba transferir el alma de un cadáver a otro. Esta historia fue la inspiración para Mary Shelley en su obra cumbre Frankenstein o el moderno Prometeo de 1918. Aún después de 4 siglos, la historia de Johann Dippel ha servido de inspiración para cantidades de series y películas, y su leyenda se ha convertido en un icono en el género del terror. Quien se queda con esta posición es uno de los hombres más macabros y sanguinarios que el mundo ha conocido. Joseph Snyder fue un bioquímico y psiquiatra militar estadounidense conocido comúnmente como Sidney Gottlieb,
en el mandato de la división química de la CIA conocida como la Operación MK Ultra. En este programa, Gottlieb fue el responsable de muchos de los experimentos de control mental. Utilizó diversas metodologías para manipular el estado mental de los sujetos de prueba, como la alteración de sus funciones cerebrales con la administración de radiación o de drogas como el LSD y otros productos químicos. Usaba la hipnosis, la privación sensorial y el aislamiento. Se registra en varias ocasiones que Gottlieb torturaba a sus pacientes de manera inhumana, incluso al llegar al extremo de abusar sexualmente del individuo. Se tiene registro de varios interrogados muertos por sobredosis de barbitúricos y de anfetaminas inyectadas simultáneamente. Gottlieb tenía como fin debilitar al individuo y forzarlo a confesar ciertas situaciones manipulando al punto tal que su conciencia y cerebro quedara completamente a su merced. Nos remontamos al Imperio Nazi para conocer a uno de los más macabros científicos que ha dado la historia. Sigmund Rascher fue un médico alemán de la SS y un seguidor del Tercer Reich. Realizó experimentos mortales con seres humanos previstos y ejecutados en el campo de concentración de Dachau y Auschwitz durante la Segunda Guerra Mundial. En 1942, Rascher fue enviado al campo de concentración de Dachau, donde estuvo al mando de los experimentos con las fuerzas aéreas de Alemania Luftwaffe, sometiendo a los prisioneros a cambios de presión para estudiar el comportamiento de los pilotos en altitudes extremas. Rascher experimentaba con prisioneros en una cámara bárica donde los individuos perecían en medio de horrorosas convulsiones por excesiva presión intracraneana. Ya en Auschwitz estudió los efectos de la hipotermia en agua usando a algunos prisioneros bajo el permiso de Joseph Mengele. Los condenados eran sumergidos en estanques con agua helada, vistiendo diferentes ropas y usando a un prisionero desnudo como control. Rascher buscaba demostrar la superioridad de la raza aria y agradar aún más a Himmler, su oficial nazi de mayor rango. Rascher engaña a Himmler diciendo que iba a crear una familia aria con su esposa, presentándole a sus supuestos hijos de los cuales no eran legítimos. Himmler ordenó a la SS que ejecutaran a Sigmund Rascher y a su esposa Caroline Diehl en el campo de concentración Dachau. El científico que se queda con esta posición fue un gran socio del personaje que acabo de mencionar en el puesto número 3. Joseph Mengele fue un médico antropólogo y oficial alemán llamado el Ángel de la Muerte, por sus macabros y sádicos experimentos en el campo de concentración de Auschwitz durante la Segunda Guerra Mundial. Seleccionaba a las víctimas que debían ser ejecutadas en la cámara de gas y las que serían sus víctimas. Mengele estaba especialmente interesado en los niños gemelos, enanos o pequeños con heterocromía. Este ruin médico creó una guardería con zona de juegos para los niños con los que realizaba sus macabras pruebas. Cuando visitaba a los niños, él mismo se presentaba como el tío Mengele y les ofrecía caramelos. Mengele en sus experimentos les realizaba terribles operaciones de estómago, corazón, hígado y amputaciones en diferentes partes del cuerpo, todo sin anestesia. Según los registros de Auschwitz, muchos pequeños murieron desangrados. En varias ocasiones coció vivos un par de gemelos para crear siameses. En todos los casos las venas de los niños se resecaban y morían adheridos. Mengele se volvió un loco psicópata que abusaba de su poder. Nadie le reclamaba por sus atrocidades ni le ponían en cuestionamiento. Por lo general, cuando realizaba sus experimentos no le importaba para nada la salud o la seguridad de las personas. A menudo sonreía muy acicalado o silbando una melodía. Tras el fin de la guerra, huyó a Sudamérica, donde evitó ser capturado hasta su muerte. Nos vamos al oriente para nombrar al más macabro, despiadado, loco, cínico y desalmado científico de la historia. Shiro Ishii fue un microbiólogo japonés al mando del Escuadrón 731 del Ejército Imperial Nipón, culpable de efectuar experimentos con humanos y de crímenes de guerra durante la Segunda Guerra Mundial. Ishii dirigía un programa que públicamente se encargaba de la investigación de la purificación del agua, pero esto era solo una fachada, ya que verdaderamente en ese lugar se realizaba el proyecto químico y bacteriológico japonés. En ese lugar, Ishii se encargaba de experimentar con humanos aplicándoles diferentes virus y enfermedades como la peste bubónica, el cólera, el carbunco, entre muchas otras. Ishii denominaba a sus pacientes como Maruta, que traduce troncos.
ya que consideraba a los prisioneros como entidades inertes y descartables de los cuales les practicaba terribles procedimientos, como vivisecciones, abortos forzados, accidentes cerebrovasculares, ataques cardíacos simulados y congelamiento e hipotermia. Según un estudio se calcula que solo en el Escuadrón 731 Ichi practicó cerca de 3.000 disecciones a prisioneros vivos sin anestesia y utilizó a más de 10.000 personas en sus macabros experimentos, todos declarados muertos. Ya a finales de la Segunda Guerra Mundial, Shiro Ishii fue arrestado por los estadounidenses, condenado a pagar por sus crímenes. Ishii negocia con los norteamericanos dando todos sus conocimientos y experiencia en el transcurso de su dirigencia en el Escuadrón 731, a cambio de su inmunidad y liberación inmediata. Estados Unidos en 1947 accede a esto formándose el programa de armamento biológico norteamericano. Muchas veces esta clase de experimentos descabellados fueron el punto para convertirse en un pionero de la ciencia y revolucionar el mundo. Cada uno, a pesar de su fama como científico loco y por sus métodos inhumanos y poco ortodoxos, aportaron a la ciencia su granito de arena y aún a nuestros días son reconocidos dentro del mundo científico por sus descubrimientos. ¿Qué hay, chicos? Muchas gracias por ver el video. Aquí hay algunos videos que tal vez te puedan interesar. Deja un comentario qué tal te pareció y puedes decir de qué tema quieres que hable en el siguiente top. No olvides dejar tu pedazo de like y suscribirte para no perderte los próximos videos del canal. Sígueme con un like en mi Facebook que aparece aquí en pantalla o en la descripción aquí abajo. Yo soy Mike y nos vemos en el próximo video. Adiós.